Explicar qué significa ideología conlleva tres dificultades. La primera es que, a diferencia de una palabra que señala una cosa concreta, como lo sería un boli o una regla, señala una cosa abstracta, un suceso social que no se puede delimitar fácilmente para señalar sus propiedades. La segunda es que es un concepto joven. Bueno, joven en el sentido de que solo tiene 200 años. Y más importante, que desde el momento de su elaboración se ha usado de diversas maneras. Su creador le dio un significado que desde el principio no fue respetado, lo que dejó el concepto a la deriva, esperando a que una definición se volviera imperante. La tercera dificultad reside en que es un concepto intrínsecamente político. Es decir, que hay un interés para promover un significado que desacredite el contrario, a la vez que legitime las propias ideas. Que hayan intereses políticos detrás de que se imponga una definición u otra hace mucho más difícil que una definición se llegue a imponer, ya que siempre habrán personas que no les interese ese significado y discutan su validez. Debido a estas tres dificultades, ideología es un concepto muy difícil de definir y que es usado de múltiples maneras distintas. Por ejemplo, el filósofo Terry Eagleton señala hasta 16 usos de la misma palabra. ¿Cómo voy a poder entonces definir este concepto esencialmente discutido? Ante esta situación, creo que lo más honesto es explicaros el concepto que yo uso y dejaros a vosotros el trabajo de valorar si os convence o no. ¿Conocéis al filósofo esloveno Slavoj Žižek? Gracias a Internet se ha convertido en uno de los filósofos actuales más conocidos. Partiendo de la concepción marxista del término ideología, ha desarrollado una visión propia que a mí me convence y que será la que usaré en el canal. Pero antes de sumergirnos en la perspectiva de Žižek, veamos los orígenes de la palabra. De la Revolución Francesa a Karl Marx. En 1796, mientras la Revolución Francesa estaba pasando por su etapa del terror de Robespierre y la guillotina estaba en pleno funcionamiento, un aristócrata francés encarcelado creó la palabra ideología, juntando las palabras en griego idea y logía. Su creador tenía intención de usarla como nombre para una filosofía objetiva y liberal, algo que él veía con buenos ojos, pero sus intenciones fracasaron, y el concepto sería usado durante todo el siglo XIX tanto de manera despectiva como positiva. De hecho, fue el mismísimo Napoleón el primero que la usó como un insulto, llamando a sus oponentes ideólogos. Como podéis ver, usar este concepto como un arma arrojadiza que lanzar contra tus oponentes es algo que se ha hecho desde su creación. Al fin y al cabo, es mucho más fácil tachar al otro de fanático, doctrinario o ideológico que pararte a escuchar sus argumentos y tratar de refutarlos. El término cogería la importancia y gran parte de sus significaciones actuales con la teorización que hizo el padre del comunismo, Karl Marx, quien persistió en darle un sentido peyorativo. Como seguramente sabréis, Marx analizaba la sociedad de su época como una sociedad profundamente jerárquica, dividida en dos grupos: los burgueses, clase dominante y explotadora, y los proletarios, clase oprimida y explotada. Según Marx, el poder de la clase dominante se origina del modo de producción económico de una sociedad, es decir, cómo se produce y cómo se distribuye lo producido. Marx denuncia que si bien es la clase oprimida y explotada la que hace el verdadero trabajo que producen las riquezas de una sociedad, estas riquezas son repartidas de manera profundamente injusta y desigual, ya que, a pesar de no estar haciendo ningún trabajo con sus propias manos, es la clase dominante la que se queda con la mayor parte de dichas riquezas. Por ejemplo, en una fábrica de ropa, el que pone su esfuerzo y tiempo para transformar la tela en una camisa es el obrero, no el inversor que ha puesto el dinero para comprar la tela ni las máquinas. Pero a pesar de ello, el obrero recibe un sueldo con un valor muy inferior a lo que él ha estado produciendo, mientras que el capitalista se queda con el resto del valor, llamado plusvalía. La pregunta entonces es, ¿por qué el trabajador permite esta situación? Si está tan claro que son los obreros los que están produciendo las verdaderas riquezas de una sociedad, ¿por qué permiten que se les arrebate el producto de su trabajo a cambio de un sueldo inferior a lo que producen? La respuesta, como os habréis imaginado, es la ideología. Marx argumenta que la clase dominante, gracias al control de los medios de producción, que son la base de toda sociedad, acaba haciéndose también con el control de la cultura, de las instituciones y del Estado. Es decir, el control de la producción económica es tan vital en cualquier sociedad que acaba conllevando el control de las estructuras políticas, que se construyen encima de la producción económica. Estas estructuras políticas no son más que meros accesorios diseñados para el control social y la legitimación de esta dominación económica.
La ideología en Marx es, por lo tanto, un marco mental constituido por valores y lógicas de pensamiento que nos hacen ver la realidad de manera deformada. La ideología se fomenta desde unas instituciones controladas por la clase dominante y su función es la de facilitar un mínimo de consenso social que permitan continuar con la explotación, mediante la legitimación de la clase dominante y del poder político. Son, por lo tanto, una serie de valores y maneras de pensar que se inculcan a los oprimidos para que estos perciban falsamente su propia situación como algo legítimo y natural. Respondiendo a la pregunta antes planteada, una de las maneras en las que se articula la ideología en el capitalismo es con la legitimidad del contrato de trabajo, en la que alguien acepta trabajar a cambio de un salario inferior al valor que está produciendo, pero no lo ve como un robo ni una explotación, sino como una oportunidad. Marx contempló también otras sociedades con maneras distintas de producir, en las que también había una ideología distinta que legitimaba la explotación económica por parte del grupo dominante. Por ejemplo, en la Edad Medieval europea imperaba el modo de producción feudal, y los nobles explotaban económicamente a los campesinos, y todo esto estaba legitimado ideológicamente con la religión. Por lo tanto, y acabando ya con Marx, el alemán consideraba la ideología como un pensamiento falso, opuesto al científico, que sirve como un mecanismo de dominación de la clase dominante. Toda ideología incluye un componente de verdad, ya que remite a una realidad, pero también incluye, y de forma determinante, una falsedad. Esta dominación siempre responde a los intereses de la clase dominante, pero el portador de una ideología no es consciente de ello y la cree verdadera. Una vez expuesta la concepción de ideología en Marx, pasemos a Slavoj Žižek, cuya concepción se basa en el marxismo y en el psicoanálisis de Lacan. ¿En qué se separa de Marx? Ideología según Slavoj Žižek. La ideología no tiene nada que ver con la ilusión, con una representación errónea, distorsionada. Un punto de vista político puede ser bastante exacto en cuanto a su contenido objetivo y, sin embargo, completamente ideológico. De hecho, Žižek considera que la ideología se manifiesta muchas veces en forma de proposiciones objetivas. Al fin y al cabo, es mucho más fácil mentir con el ropaje de la verdad. Por lo tanto, la manera de discernir si un contenido es o no es ideológico es discernir si está legitimando alguna relación de dominación social de manera no transparente. Donde tenemos que poner entonces la atención no es en lo verídico de un contenido, sino desde qué posición se está elaborando y qué está legitimando. Cuando, por ejemplo, una potencia occidental interviene en un país del tercer mundo porque se conocen en este violaciones de los derechos humanos, puede ser cierto que en este país no se respetaron los derechos humanos más elementales y que la intervención occidental puede ser eficaz en mejorar la situación de los derechos humanos. Y sin embargo, esa legitimación sigue siendo ideológica, en la medida en que no menciona los verdaderos motivos de la intervención, intereses económicos, etc. La concepción de ideología en Žižek incluye, por lo tanto afirmaciones verídicas como falsas. Un ejemplo de una falsa es la guerra de Irak de 2004 y las famosas armas de destrucción masiva que resultaron no existir, pero que sirvieron para que George Bush, Tony Blair y José María Aznar las usaran como excusa para ir a la guerra. De hecho, en febrero de 2020 se ha publicado un libro que denuncia que desde el CNI, el Servicio de Inteligencia Español, se había informado a Aznar de que dichas armas no existían, y a pesar de ello, el presidente quiso seguir adelante por intereses petrolíferos y de relaciones con los Estados Unidos. Por este mismo motivo podemos tachar de ideológicas las declaraciones de Aznar en mayo de 2019, en las que pedía una intervención militar en Venezuela, país rico en petróleo y que se opone al imperialismo estadounidense, sin importar siquiera si son ciertas o no las declaraciones de que Maduro tiene un gobierno dictatorial y que Venezuela es un narcoestado. Volvamos a Žižek. El filósofo contempla la ideología como un fenómeno que se hace inconfundible de la realidad. Más aún si aplicamos la noción de la sociedad del espectáculo, de Guy Debord, que explicita que las estructuras de comunicación y del espectáculo nos acaban imponiendo un marco de comprensión que impiden que podamos percibir la realidad de una manera distinta que no sea su imagen estetizada. Nunca percibimos la realidad directamente, sino que la percibimos a través de una simbología
previamente construida, construcciones que están hechos dentro de una realidad social y que por lo tanto siempre están impregnadas de ideología. Nosotros mismos, o más bien nuestras percepciones y reflexiones de lo que somos, lo que pensamos, lo que queremos y lo que sentimos, están percibidas y construidas a través de un imaginario colectivo ideologizado. Así es como la ideología se vuelve intrínseca a nosotros y está presente de manera espontánea en todas nuestras experiencias e interpretaciones. Esto provoca que estemos cómodos en la ideología, que nos produzca placer, por lo que tratar de cuestionar la ideología siempre nos es hiriente. To step out of ideology, it hurts. It's a painful experience. You must force yourself to do it. Estudiar y criticar la ideología implica estudiar y criticarse a uno mismo, los propios actos y experiencias, y hacerlo es tremendamente doloroso y desagradable. Por poner un ejemplo corriente, esto sucede cuando uno se descubre a sí mismo con conductas machistas, o racistas, u homófobas, que uno no veía como propias, y que generan un rechazo y odio hacia uno mismo, y consecuentemente, dolor. Se pueden dar casos más radicales, en los que uno se da cuenta que quizás sus valores más fundamentales, quizás incluso aquello que él consideraba su gran deseo o ambición vital, son productos de la ideología. Esto puede generar una terrible sensación de desesperación, al quebrarse la imagen que uno había construido de sí mismo. Esta comprensión repentina puede generar tanto desolación como violencia. La recomendación de Zizek al respecto es que You should have the outburst of violence, and you should direct it at yourself, but in a very specific way. At what in yourself chains you, ties you to the ruling ideology. Como personas que vivimos en sociedades basadas en relaciones de dominación, sean de género, sexualidad, clase social, raza u otros, vivimos inmersos en ideología que legitima estas relaciones de dominación. Tanto si por nuestra condición individual nos encontramos en una posición de dominante u oprimido, la ideología mediará cómo pensamos y cómo actuamos en relación a cada una de estas formas de dominación. Si pretendemos lograr una sociedad más justa e igualitaria, es imprescindible liberarnos de las cadenas mentales que nos atan a estas relaciones de dominación. Y esta es la tarea que voy a tratar de hacer con la creación de este canal. Ahora ya sabéis cómo comprendo el concepto de ideología y por qué me parece tan importante para poder articular formas de resistencia. El objetivo de este canal será tratar de destapar la ideología oculta detrás de casos concretos culturales, políticos o legales. Por esta razón, he nombrado al canal Infusión Ideológica. Vale. Estarás pensando que me he pasado todo el vídeo dando la chapa con el concepto de ideología, pero que aún no he explicado qué pinta en todo esto la palabra infusión. Aquí va. Una infusión no es más que aplicar agua muy caliente a una sustancia orgánica para que las partes de esta que son solubles se extraigan, se disuelvan en el agua. De esta manera, el agua adquiere un color, un olor y un sabor distintos aunque retiremos la parte orgánica, ya que la parte soluble ha sido extraída y expuesta gracias al agua. Por ello, la metáfora del nombre infusión ideológica es la siguiente. La sociedad, en tanto que una agrupación de personas con cuerpos materiales, se puede considerar simbólicamente como materia orgánica. Por otro lado, el agua caliente sería la crítica, que puede sernos útil, pero que dirigida a nosotros mismos puede quemarnos. Al aplicar crítica a la sociedad, lo que extraemos es la ideología, algo que estaba oculto dentro de ella, pero que es soluble en la crítica, que la extrae y muestra a la vista. Por lo tanto, lo que nos queda es una infusión ideológica. Ahora sí,